pues fines militares, ¿verdad? De alguna manera. Aquí surge una pregunta que debiste haber hecho Miguel Segura, científica, ¿verdad? Bueno, a Salvador Villanueva le piden tajantemente que tiene que darlo a conocer a la humanidad su experiencia. Y es en un libro, ¿verdad? Y aquí viene una de las cuestiones misteriosas también de los contactados, el despertar de las facultades. Es decir, bueno, si se lo quieren dar a enterar a la humanidad, ¿por qué no aparecen aquí ante toda la humanidad? ¿Por qué se van con una persona iletrada, ¿verdad? Con pocos estudios, como es Salvador Villanueva? ¿Quién le va a creer? ¿Verdad? Él dice, bueno, yo no sé ni escribir bien, tengo muchas faltas de ortografía, me piden que escriba un libro, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Ahora dice, bueno, ¿por qué no se le presentan a un presidente de la ONU? Bueno, que sí se han presentado, pero ¿por qué no hacen eso? Así se lo dan a conocer más fácil a la humanidad, ¿verdad? O sea, aquí hay misterio, ¿verdad? Aquí hay misterio. Volvemos al despertar de las facultades de los contactados. Bueno, Salvador Villanueva dice, bueno, ¿y cómo es escribir un libro? Se puso un día a escribir en la noche y no, pues apenas escribió 3 renglones y se hizo bolas, faltas de ortografía, pues no voy a poder. Cuenta él que de repente empezó a escribir, sin faltas de ortografía. Esa noche dice que llenó 6 blogs completos, lo que era el libro, ¿verdad? Que le estaban pidiendo los extraterrestres, los venusinos, que escribiera para dar a conocer su experiencia a la humanidad. Antes de que le pasara esto, dice que no pensaba hacerlo y le daban dolores como de cabeza, así de que él pensaba, pues como le estaban exigiendo que lo tenía que hacer, ¿verdad? Después le hacían unas entrevistas a Salvador Villanueva, incluso se cuentan que tuvo visitas en su casa de estos tipos de seres. Su esposa los vio, ¿verdad? Y él platicando en la sala que tenía que dar a conocer a la humanidad. Bueno, ahora miren, con otras experiencias, con otros contactados, hemos visto que parece que ellos que traen una especie de mensaje de no intervención directa con la humanidad, ¿verdad? De que pues ahora sí que llévensela bien, tranquilos, pregonen el amor, no la guerra. Parece que traen ese tipo de mensajes a nosotros y parece que no tienen una especie de condición de no intervenir directamente, a menos que nos vayamos a autodestruir, ¿verdad? Que nos dicen los contactados. Bueno, una manera en esas épocas, en los 50, cuando fue contactado, ¿verdad? Pues era una manera de influir en la humanidad, era por medio de los libros. Todavía no existían las redes ahora como ahora, ¿verdad? Eran los libros la manera de que pues llegara al público. Bueno, ahorita vamos a seguir ya con la parte final de cómo se logra el libro, ¿verdad? Qué editorial lo logra difundir, lo logra imprimir, y qué pasó después, quiénes lo piden. También misterio, hay mucho misterio todavía. Vamos a ver qué nos puede decir. A ver, seguimos con el compañero Miguel Segura, que nos puede comentar. Sí. Pues gracias, Tiberio, y pues subsiste la pregunta, porque ahí voy a remitirme a lo que humanamente hemos logrado. Lo más que hemos logrado es bajar a nuestro satélite, la Luna. Y lo hicimos, me uno como raza humana, ¿no? O sea, esto no es que, ¿verdad? Nada personal, pero logran bajar allá con una escafandra, porque totalmente tienen que tener sistemas de respiración artificial y además aguantar las bajas temperaturas o las muy altas temperaturas que reinan en nuestro satélite. Debemos recordar que la Luna pues no tiene atmósfera, ni siquiera hay aire para respirar, y además las altas temperaturas pueden en un día llegar a 100 o más grados centígrados, y en la noche o a la sombra descender a menos 100 grados centígrados. Así de canijo es allá nuestro satélite, la Luna. La pregunta subsiste, es ¿cómo le hicieron para que él bajara en condiciones de, sin una escafandra, poder respirar, poder ver la ciudad, poder estar en esas condiciones que, otra vez insistiendo, si es el segundo planeta y es más cercano al Sol, pues nos queda claro a todos, ¿sí?, que la constatación de esto fue las naves Venera, las ondas soviéticas que bajaron allá y tomaron registro de temperaturas y de presiones atmosféricas. Subsiste la pregunta, ¿cómo le hizo Villanueva y sus acompañantes estar en una condición cómoda, respirar un aire que allá no es respirable, es puro dióxido de carbono, con otra mezcla de gases irrespirables totalmente, y una presión atmosférica aplastante? Entonces, todavía es algo que espero que también
en el desarrollo de tu relato, lleguemos a esas conclusiones. Y ahora nuestro contactado, que también es muy importante su opinión. Bueno, es que ahora sí que yo voy hasta cierto punto, dijeran por ahí, contra lo que es la ciencia, porque la ciencia, vuelvo a lo mismo, ¿no? Se basa a un sistema, se basa a una creencia, se basa a un conocimiento o evidencias, vamos a decirlo así. Pero fíjate que las evidencias, ahí voy con eso. Yo, por ejemplo, como decía ahorita el contacto, a mí, ¿quién me dice si no lo colocaste en mi cabeza? A mí, ¿quién me dice en la ciencia que estuviste ahí? A mí, ¿quién me dice que sí lo lograste? Entonces, se vuelve contradictorio tanto en un caso, vamos a decirlo así, como en el otro. Pero sí te puedo decir que hasta cierto punto me son más válidas las evidencias a través de los años de un contacto que de la propia ciencia. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a épocas viejísimas antes de Cristo, lo que sea, se habla y se ve de los ovnis. Lo aventamos la historia un poco para acá adelante y vamos a irnos, no sé, a los 40 o a los 50, por ejemplo, donde ya se hablaba de que gente que veía cosas extrañas en el cielo. Entonces, el gobierno o la ciencia te dice que eso no es cierto y son alucinaciones, etcétera, una manera de desprestigiar o no creerte. Y digo, con los pasos de los años, yo creo que va quedando claro que eso existe y todas esas maravillas y cuentos que se decían están siendo un resultado ahora evidente, fuerte, contundente, y no la ciencia que nos ha estado dando durante tantos años a tole con el dedo, ¿sí? Cuando ya tienen ciertas curas, cuando ya tienen ciertos avances y no se lo dan al pueblo, ¿no? Vamos a decirlo así, sino se utiliza para otros fines. Entonces, así como la ciencia, o no digo todos, ¿verdad?, pero alguna ciencia desprestigia el fenómeno o al contactado, ¿sí? Pues es lo mismo con el tiempo, es lo que está sucediendo y va a suceder más, el desprestigio de la ciencia. ¿Por qué? Porque es un engaño en el que últimamente ya tú te metes a las redes y se escucha que no fueron a la luna, que esto fue un cuento, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú quieres mitos o chismes, dijeran por ahí, pero al final de cuentas volvemos a la misma. A mí nadie me dice, ni me asegura, ni me certifica que fueron a la luna o que viajaron a tal lado. Es un sistema tan grande y tan poderoso que yo no tengo acceso como para ver realmente si es una verdad tal cual. Bueno, sí, mira, concuerdo contigo en mucho y en otras cosas un poco difiero, ¿verdad? En cuanto que dices, bueno, la ciencia es un sistema así, pero no es una creencia. La ciencia no está basada en creencias. La ciencia está basada en hechos comprobados, investigados y tiene comprobación matemática y experimental, ¿verdad? No podemos dejar en un lado lo que es completamente palpable y demostrable como es la ciencia, ¿verdad? Sin embargo, también podemos intuir y sabemos que nuestra ciencia aún está en pañales. No podemos decir esto, está diciendo ahorita la ciencia es ya la Biblia. No. Incluso por ahí hubo científicos, ¿va?, como Antoine Van de Lavoisier, que creó la ley de la conservación de la materia. En esa época él decía que no existían los meteoritos porque no había piedras en el cielo. Era la ciencia y es un gran científico, ¿verdad? Ahora no podemos dar por hecho que sí, efectivamente es lo que observamos con los telescopios y nuestras ondas, lo que hay en Venus. Pero no podemos darlo así como un hecho porque nuestra ciencia está en pañales todavía. Podemos especular, podemos, ¿verdad?, lanzar hipótesis muy aceptable, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. El caso de los contactados es muy controvertido. Podemos sospechar que hay una especie de raza extraterrestre que está queriendo influir en la humanidad de manera indirecta. ¿Ah? A lo mejor creó cosas mentales en los contactados, a lo mejor no, sí, vivieron por otra dimensión que nos hablan del astral, el mental, el ocultismo, el espiritismo, ¿verdad? Cuando salen de su cuerpo y son las dimensiones pues también habitadas, palpables completamente. Pues pudo haber sido por ahí, porque las vivencias en este caso, Salvador Villanueva y otros contactados, ocurren cosas también disímbolas e increíbles para nuestra manera
de pensar, ¿verdad? Científica. Por él, ¿cómo se hizo el libro? Bueno, en ese momento él creó una facultad de escribir en una noche, ¿verdad? Ahí está el libro. Ahora sorteó las dificultades económicas para publicar el libro. ¿Cómo? Que sacó un billete de la lotería. A ver, dime, eso ya suena como, si lo ves científicamente, o sea, suena como un cuento, ¿verdad? Cosas, bueno, y si ocurrió realmente, ¿quién está detrás de quién mueve los hilos? ¿Verdad? Ahora, bueno, sorteó las dificultades económicas, bueno, y la gente seguía atacándolo, no, es un cuento. Y él dijo, miren, a este libro voy a renunciar a las regalías. Él renuncia a las regalías de su libro, a pesar de que sospechosamente, misteriosamente, Alemania es la primera que pide. Alemania, un pueblo muy culto, piden el libro, se convierte en una especie de bestseller de la época, inmediatamente se venden 80,000 copias, o sea, algo hay detrás de todo eso, ¿verdad? A pesar de que las experiencias de los contactados aún están fuera de nuestro alcance mental o conscientivo todavía y aceptable, ¿verdad? Para nuestra forma normal de pensar todavía es lo que estamos pues viviendo en la cuestión de los contactados. Volvemos a repetir, el fenómeno ovni es muy complicado, pues el fenómeno del contactismo es mucho más complicado, pero sin embargo, ahí están las claves, como dirían muchos investigadores como Salvador Freixedo, ahí están las claves porque es la manera más cercana que hemos tenido con el fenómeno, ¿verdad? Cómo se comportan, a veces se comportan de manera absurda, de acuerdo a nuestra manera lógica de pensar, nuestras filosofías, es su forma de ser, no sé qué nos están tratando de transmitir, sin embargo son analogías y consecuencias que se repiten de contactado a contactado. Bueno, ahora vamos a ver qué piensa nuestro compañero Segura de ese aspecto, ya para ir cerrando el programa, ¿verdad? De este caso muy interesante de Salvador Villanueva. Pues la verdad que es un relato totalmente fabuloso. Obviamente, si a mí me lo preguntaras, ¿qué opinas de este libro? Diría que en parte, hasta lo que me has comentado, en parte tiene credibilidad por la parte de que él sorteó las dificultades económicas. ¿Cómo se explicaría uno que de la noche a la mañana tiene 6,000 pesos para publicarlo, cuando pues es una persona humilde hasta donde se sabe? Y pues que subsiste todo este relato, qué tan creíble puede ser desde el punto de vista científico, porque volvemos a insistir, simplemente para